Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Hermana Mercedes, vámonos con la primera, ¿le parece? Amén, pastor. Pastor, para nosotros los hijos de Dios, ¿qué significa el tabernáculo en el templo? Bueno, desde el punto de vista bíblico, era un tipo de lo que vendría luego en la persona de Jesús. El tabernáculo en su conjunto es un tipo de lo que representaría luego Jesús al venir a estar en condición de hombre en el escenario humano. Pero cuando uno comienza a desglosar cada parte del tabernáculo, pues por separado, tanto el tabernáculo como lo que se hacía allí tiene una connotación muy importante con relación a lo que es la vida del cristianismo hoy. Y coloco ejemplos. Por ejemplo, la madera simbolizaba la humanidad de Jesús, el oro, la deidad, el cordero era tipo de Jesús y el sacerdote era tipo de Jesús en su oficio sacerdotal. O sea, el tabernáculo en el campo material como también en el campo de acción tenía mucho que ver con lo que hoy es la vida del cristiano. Es obvio que fue dado inicialmente al pueblo de Israel para Dios estar cerca del pueblo y manifestar su gloria desde el tabernáculo. Hoy ya no se requiere el tabernáculo. Hoy lo que las personas requieren es recibir a Jesús, pues Jesús es el verdadero resultado de lo que representa el tabernáculo. Amén. Hermano Carlos, mire, aquí hacen una pregunta y dice: Dios le bendiga, pastor. Usted dijo el viernes que los objetos sexuales en las parejas cristianas son permitidos. Entonces, por favor, explíqueme por qué en Santiago y en Romanos habla sobre lascivia. Y luego sí dice la otra pregunta: orgías, ¿acaso la santidad debajo de las cobijas no es válida? Nosotros no dijimos que es válido, porque hablar así es como si aquí se hubiera dicho permitido. No, aquí se dijo fue excepto excepciones. ¿Lo recuerda? Sí, claro. Y colocamos un ejemplo. Si quiere, vuelvo a repetirlo. Hay una persona que por ciertas limitantes se ve de alguna manera afectada su relación en su intimidad con su esposa. Es una pareja que están en un promedio de 28 años. Él ha tenido un percance y no puede satisfacer a su mujer sexualmente. Entonces, él busca una salida y la encuentra en un juguete sexual. Pero eso es una ¿qué? Excepción. Eso es una excepción. Sí. No estamos hablando que es la norma. Así que me parece que la personita que tiene la inquietud de pronto no escuchó bien todo lo que se dijo al respecto. Inclusive se habló de cuerpos extraños en un momento determinado que atentan hasta contra la salud de la persona, dejando ver con ello que tiene que tenerse cuidado y que, como dijimos ya, es una excepción. Eso es como si dijéramos aquí, el divorcio es para todo el mundo y ya. No, el divorcio es la excepción. Entonces hay que, pues, ¿qué te digo yo? Ser más objetivos al escuchar a fin de no generar confusión ni malos pensamientos y mucho menos generar malas intenciones en este espacio que nosotros llevamos a cabo de muy buena fe y de muy buena voluntad.
Pastor, yo creo que es que en ese caso hay una cantidad, la gente tiene muchas, bueno, hace muchas conjeturas en cuanto a esto, pero yo pienso que la vida sexual de una pareja es algo tan privado que yo creo que no habría ni necesidad de preguntarlo, porque si la gente, la Biblia dice que si nuestra conciencia no nos acusa, entonces después, como yo siempre pues he dicho en reuniones así con las hermanas, después de que usted tenga su vida íntima con su pareja ya con todas las de la ley, con su puertica cerrada, con toda decencia, bueno, ya usted, la Biblia dice que el hombre no tiene potestad sobre el cuerpo sino la mujer y la mujer no tiene potestad del cuerpo sino el marido. Entonces yo pienso que en eso Sí, no hay es que tanto que en el hablar. programa pasado también dijimos algo acerca de Sí, lo que usted está comentando. Ningún pastor, ningún líder exacto, está en condiciones de dirigir la vida sexual de una pareja. exacto, Uno da, dependiendo de la inquietud de la persona, una respuesta, pero la intimidad de la pareja depende de ellos. exacto, Se sí, digo inclusive que la relación debe de ser ¿qué? Consentida. De tal manera que la otra parte no se sienta presionada, violentada. abusada, inclusive violada. Porque pues eso también ya hoy la ley lo ve y lo sanciona. Ujú. Entonces es bueno que las personas tengan claro que aquí no se ha dicho que los juegos sexuales son permitidos. Estamos diciendo simplemente en determinadas circunstancias. ¿Iba a decir Sí, algo, doctor? no, Y que pastor. pues no sé a qué alude la pregunta, considerando lo explícito que fue usted con la respuesta, hasta haciendo aclaraciones que en ocasiones no son pedidas, pero sí salvaguardando, Lo que se piensa. sí. Muchas gracias. Sigamos. Pastor, yo quisiera saber si, pues preguntan, ¿no? Quisiera saber si la doctrina del diezmo era del Antiguo Testamento. Sí y no. Porque recuerde que el Génesis es Orígenes. Entonces sería importante preguntar, ¿el adulterio era del Antiguo Testamento O del nuevo. o del Nuevo? ¿El homicidio era un pecado solo en el Antiguo Testamento o también en el Nuevo? ¿La procreación era solamente en el Antiguo Testamento o también en el Nuevo? La personita que tiene la inquietud, se me ocurre pensar que tiene alguna confusión con respecto al diezmar. Lo primero que quiero decirles es que el diezmo se da como una expresión de gratitud en razón a lo que Dios nos ha dado. Lo segundo, que el diezmo no aparece en la ley, sino bajo la dispensación de la promesa. Lo tercero, que Jesús lo convalidó en el Nuevo Testamento en San Mateo capítulo 23, verso 23. Lo cuarto, que el escritor a la iglesia hebrea que había sido dispersa después de la muerte de Esteban, les hace saber acerca de lo que representa el diezmo desde Abraham hasta el tiempo en el cual se está dando el mensaje a una iglesia salva por gracia que está dispersa en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Lo quinto, que Pablo hace una defensa muy interesante acerca de los derechos que tienen los que anuncian el evangelio, porque el Señor ordenó que los que participan del altar, yendo al tabernáculo, comen del altar. Y así ordenó el Señor que a los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. Es una comparación que Pablo está haciendo en relación al cuestionamiento que se le hace por el ejercicio de su apostolado, donde hay algunos señores que quieren que Pablo sea un apóstol, un pastor que no tenga derecho absolutamente a nada, inclusive ni a casarse, porque hasta allá llegan los excesos en la mala interpretación bíblica. Ahora bien, si usted no diezma, no se preocupe, que la Santa Madre Iglesia no lo va a condenar por eso. Es una responsabilidad
y algún día estaremos, y es muy posible que llegues con todo el ahorro de los diezmos de tu vida ante el Señor. Hay gente que ha hecho del diezmo un Dios, y es en ambos sentidos. Hay pastores que viven condenando a la gente porque no diezman. Y hay creyentes que viven tan aferrados al diezmo que están dispuestos a perder la salvación por no diezmar. Todo extremo es malo. Nosotros en la iglesia no estamos interesados si usted diezma o no diezma. El único interés del pastor es predicar el evangelio. Lo hago desde mi punto de vista. ¿Ya? Yo soy pastor acá en la iglesia y yo no sé si es de que él diezmará o no diezmará y no me importa, ni estoy interesado. No sé si la hermana que tan voluntariamente nos acompaña aquí diezmará o no diezmará, porque yo no tengo policías mirando a ver si diezman o no diezman. A mí lo único que me preocupa es predicar el evangelio. Si Dios cuidó de los bueyes, también cuidará de nosotros. Entonces yo le diría a la persona que piensa en este campo, que genera tanta controversia y que hay unos que se vuelven, yo qué sé, extremadamente inmanejables en ese campo, pues que hablen con Dios. Si quiere diezmar, diezme. Si no quiere diezmar, no diezme, que la obra de Dios seguirá su curso. Porque entre otras cosas, los diezmos no se le dan al pastor. Los diezmos se llevan al alfolí. Amén. Amén. Hermano Carlos, hay acá una pregunta, dice, pastor, ¿en la iglesia el matrimonio civil es suficiente o es necesario la ceremonia por la iglesia? Cuando una persona se casa por lo civil, está legalmente casado. Si una persona no hiciera ceremonia, eso no es igual a que no queda casado. La ceremonia se hace tratando de mostrar dos cosas muy importantes. La primera, resaltando en la sociedad la vigencia de la institución más antigua que fue establecida por Dios. Y la segunda es buscar a través de la oración y de la ceremonia que hace el ministro debidamente autorizado por la iglesia y por Dios, sentir la satisfacción de que hizo las cosas bien delante de Dios. Pero si una persona se casa por lo civil y no hiciera ceremonia, nada pasa. Casado está. Casado está. La ceremonia es un acto religioso y además social. Y en la iglesia no se va a cuestionar por ello. Y en la iglesia no se cuestiona por eso. Amén. Sigamos. ¿Listo? Pastor, si hay una hermana que está en el extranjero y está indocumentada y para obtener sus documentos se casa con una persona, pero no se casa por amor, sino solamente para adquirir sus documentos, ¿está pecando? Pues ese es el pensamiento maquiavélico, ¿no? Que el fin justifica los medios. Y eso es lo que ha dado pie a la teología de la liberación. Matar al rico para darle al pobre. Uh-huh. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Claro, es una comparación que estamos haciendo acá. Entonces, en ningún sentido un cristiano debe de casarse por tener papeles. El matrimonio es una unión sagrada y debe de ser de mutuo acuerdo. Y no puede ser por otro fin diferente que el amor y cumplir con lo que Dios estipula en su palabra. Uno no puede involucrarse en cosas que riñen con lo que Dios enseña y que de alguna manera afecta la normatividad de un país. Hay que respetar la ley de cada país. Eso debe de quedarle claro a la persona. Porque no puede ser que yo vaya y me case con cualquiera para obtener un documento. Y si mañana lo descubren... Eso le puede traer muchos problemas. ¡Claro! Y gravísimos. Entonces lo mejor que puede hacer la persona es, si es ilegal, contrate un abogado, busque los medios para formalizar su estadía, ¿verdad? Que eso se lo confiere la ley. Y si ve que no puede, pues véngase para su país, que
realmente su país es maravilloso. Colombia es lo máximo. Si es de Colombia la persona que tiene la inquietud, porque puede ser de otro país. Sigamos. Hermano Carlos, aquí, bueno, ya en YouTube no hay una pregunta acá, dice, ¿cómo explicarle a un hermano que dice que Dios le da mucho trabajo y por eso no le sirve al Señor? Pero entonces aclara para ellos qué es servicio al Señor estando en una directiva. Y entre paréntesis pone, el trabajo es negocio propio. Lo que pasa es que las personas deben de tener en cuenta algunos aspectos. Y es, en primer lugar, entender lo que dice la Escritura. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Yo como cristiano debo de manejar mi mayordomía. Creo que en el reciente pasado hablamos de eso, ¿verdad, pastor? Claro que sí. Y establecimos una escala de valores. Dios, mi familia, mi iglesia. Cuando yo altero esa escala de valores, las cosas posiblemente me funcionen en lo económico, pero mañana veo reflejada la tragedia en mi familia y en mi vida espiritual. Y ahí es donde la persona se va a dar cuenta que pudo haber sido mejor sacar más tiempo para Dios y su familia que para enriquecerse. Porque hay gente que vive tan preocupada por conseguir que se olvidan inclusive de ellos mismos. Sí, pastor. Y eso es delicado. Por ejemplo, hay muchas personas, hermanos de la iglesia, que en vez de conseguir dinero, que una mejor vida económica, han viajado al extranjero. Hombres y hermanos y hermanas, y el hogar se les ha destruido. Nosotros tenemos Ya cuando consiguen experiencias propias en ese campo. Sí, varias experiencias. Parejas que se van pensando en un futuro mejor. Y resulta que matrimonio de lejos, felices los 3 o los 4. Y después se quejan. ¿Y por qué? Si yo oré, sí, pero recuerde que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y entonces usted tiene que entender si al hacer lo que está haciendo es aprobado por Dios o no. Pero es que hay personas que creen que voluntad de Dios significa que las cosas se den. Es Exacto, decir, sí. entonces le ponen cosas a Dios como, no, si Dios quiere que yo me vaya, me van a salir los papeles. Pero eso Le o van sea, a eso soltar no la plata para significa irse. que Dios quiera que usted se vaya. Eso significa que en el mundo Todo es posible. del trámite para irse a otro país, las cosas se le dan tanto a los cristianos como a los cristianos, a los que creen en Dios como a los que no creen en Dios. Pero pasa no solo en ese ámbito, en muchos. En todos los campos de la vida. Que deseamos adjudicarle a la voluntad de Dios cosas que tienen que ver con nuestras decisiones y no con lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y con un agravante, pastor. Y es que hacen cosas mal hechas para que se den los resultados. Por ejemplo, que esa es otra. Y luego también adjudican que es Dios. Que fue voluntad de Dios. Sí, Falsifican Por ejemplo, cosas. falsifican estratos bancarios, se declaran en el extranjero como personas que tuvieron que huir por la violencia, entonces piden asilo político y resulta de que nada de esas cosas pasaron. Entonces a eso es a lo que le llamamos comportamientos maquiavélicos, ¿no? Hacen lo que sea para tener lo que sea. Pastor, Y se les olvida que son cristianos. Pastor, o sea que, por ejemplo, un hermano que se vaya pongamos para España, y diga que es Un perseguido en Colombia. no está bien para No obtener está- los beneficios del No gobierno. está bien. No está bien. Si una persona se va para cualquier parte del mundo y llega sin papeles, pues espere el tiempo de arraigo e inicie su proceso. Tendrá que cuidarse, yo qué sé. Aunque está ilegal, no es igual a falsificar, a Sí, sí. decir cosas que no son ciertas, Esperar su buscando tiempo. beneficios. Claro, Ya. en los países existen sus leyes que dicen que si una persona después de determinado tiempo en ese país tiene derecho a acceder a unos trámites que le legalicen su estadía y por qué no en su nacionalidad.
pero eso es muy diferente a que yo, yéndome de aquí, feliz de la risa, llegue allá convertido en un mártir del Estado para obtener documentos. Eso está mal. Eso no tiene sentido en la vida cristiana. El creyente debe de pensarlo muy bien, porque puede obtener beneficios. La pregunta es, ¿aprueba Dios eso? ¿Dios está de acuerdo? ¿Qué pasaría si el Señor viene y me encuentra en esas? Diciendo mentiras. Claro, es que ese es No, el es que hay principio, ¿no? El de la mentira para alcanzar Exacto, algún para poder. propósito personal. Es muy delicado. Eso es más serio de lo que la gente piensa. Entonces hay que ponerle cuidado a eso. Sigamos, pastor. Va la hermana Mercedes con pregunta. Bueno, ¿cómo me explica el salmo que dice, Jehová dijo a mi Señor? Salmo 110. ¿Quién le dijo a quién? Siéntate Bueno. a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110:1. Claro, es un salmo mesiánico que se refiere a Jesús. Lee bien el salmo y el mismo salmo te da la respuesta. Siempre hemos venido diciendo que la mejor manera de entender la Biblia es a través de la Biblia, ¿sí? El pasaje titula del rey y sacerdote, hablando de el oficio en forma profética, porque es un salmo mesiánico. Hay un libro que llama Cristo en los Salmos, ¿lo has leído? No, no, señor. Ah, bueno, yo lo tengo, algún día que quieras leerlo. Cristo en los Salmos. Y hago este argumento porque imagínense que Jesús también dijo eso. Cuando va hacia Emaús y llega a la casa, él le dice a los discípulos confundidos, era necesario que se cumpliera lo que estaba descrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Este salmo es mesiánico y está mostrando las dos facetas de Dios al manifestarse en carne, como rey y como sacerdote, que también lo puedes entender en Apocalipsis 5, como cordero y como león. ¿Está claro? Entonces, aquí lo que tenemos que mirar es el oficio de esta persona que siendo Dios se hizo hombre. Y esa es la razón por la cual aparece el salmo. Es un salmo profético, es un salmo mesiánico. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Y si uno va al Evangelio, Jesús hace una argumentación al respecto, diciendo, si David le llamó Señor, entonces, ¿cómo lo pueden explicar ustedes? Refiriéndose que David llamó Señor a Jesús, porque Jesús allí se está descubriendo como el Señor del libro de los Salmos. Sigamos. Pastor, ¿cuántas clases bautismales se le deben dar a una persona para llegar al santo bautismo? No existe un número. Yo bauticé una mujer, inclusive que no participó ni de una clase. Simplemente incursionó en la fila y cuando llegó el momento del bautismo se le dijo que no se podía bautizar porque no había recibido doctrina. Dijo, no, yo estoy convencida y yo sé lo que voy a hacer. Venga, pero es que usted debe de asistir a clases prebautismales. Yo entiendo perfectamente, Dios trató conmigo en esta mañana, era el primer culto que en la vida ella había ido. Pero Dios trató con esa mujer de tal manera que se bautizó el mismo día que creyó. Y evangelizó a toda su familia y se convirtió a su familia y durmió en el Señor. Sí, señor. Hay otros que están 6 meses en clases prebautismales. Y están ahí y se bautizan, a los 15 días se apartan. Entonces, no existe. La única exigencia bíblica, real, en práctica, es la que Felipe le dice al etíope. ¿Qué es lo que le dice? Si crees de todo corazón, bien puedes. Eso es lo serio.
¿Ya? Y quiero contar una anécdota de mi propia vida. A mí no me dieron doctrina. Lo único que me dijo el pastor el día que yo me bauticé, a las 12 de la noche, me dijo, recuerde que tiene que dar el 10% y al agua. Esa fue la doctrina que a mí me dieron. Y hace 50 años y aquí estoy. Por eso es que Felipe dice al etíope, porque el etíope dice, aquí hay agua, ¿quién pide para que yo sea bautizado? Y Felipe, ¿qué le dijo? Si crees de todo corazón, bien puedes. Cuando yo le creo a Dios de todo corazón, dejo de cuestionar si Dios son 2 o 3 o 1, si hay que diezmar o no hay que diezmar, si hay que dejar las 2 mujeres que tengo y organizar mi vida, si tengo que dejar de matar o hurtar. Cuando yo creo de todo corazón en la obra de Jesús y entiendo que es lo que yo necesito para mi salvación, realmente no encontrará obstáculo en el desarrollo de su vida cristiana, porque yo como cristiano nunca he encontrado un obstáculo para seguir a Jesús, excepto mis propias debilidades, las cuales por la gracia de Dios he logrado superar por la ley del Espíritu de vida en Cristo, que es la que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero dentro de la iglesia también creemos la otra parte de la Biblia, que es discipular y que fue enseñado por Jesús. Entonces nosotros buscamos la manera de discipular al candidato a fin de que al tomar la decisión lo haga convencido, no sugestionado, no presionado, no interesado. Pero si una persona llega y dice, pastor, vea, yo entiendo que el evangelio es la verdad, porque mis padres me enseñaron desde niño, o porque yo acudí o asistí a la iglesia en algún tiempo, o porque leyendo la palabra de Dios, Dios me enseñó que tengo que hacerlo. Y el pastor dice, no, yo no puedo bautizarlo porque no está en doctrina. Bueno, si esa persona se llega a morirse en el bautismo, el responsable va a ser el pastor. Entonces aquí no se puede manejar extremos. Hay excepciones donde la persona no necesita doctrina, pero el común de la norma es que sea discipulado. Amén. Así es. Hermano Carlos, acá tienen otra pregunta y es, dice, pastor, ¿puede explicar Lucas 15:34? Lucas 15:34. Vamos a ver si podemos. Usted dijo una palabra clave. Puede. Ah, pero aquí llega hasta 32. Entonces, en mi evangelio solo tiene 32. Entonces la persona equivocó la pregunta. Pero mire, siguen ampliando sobre el tema de la sexualidad en la pareja y hacen una pregunta. Dice, ¿hay diferencia entre la sexualidad del impío y la del verdadero Hijo de Dios? Por favor, marcar las diferencias si las hay. Sí las hay. Y la diferencia la marca la ley del Espíritu de vida que está en usted. Si usted tiene el Espíritu de Dios en su vida, usted sabe qué es la sexualidad y dentro de qué parámetros se debe de manejar, ¿no? El impío actúa como una bestia. Al final él solo busca placer, no importando que maltrate al otro, que abuse del otro. Pero los cristianos no podemos actuar así. Estamos diciendo hace rato que ningún pastor puede decir cómo puede hacer el sexo una pareja. Eso lo estamos diciendo hace rato. El sexo es algo de la pareja. Que pertenece al ámbito privado. Claro, pertenece al ámbito privado de ellos. Puede ser que a un santo cristiano le parezca pecado besar a la mujer en la boca, puede ser. O que si le besan en la boca se está en fornicación. Y si eso le dice la conciencia, pues aunque es muy común en una pareja, para ellos será pecado. Vea, el capítulo 14 de la carta a los romanos da una enseñanza que la podíamos llevar allá,
aunque allí en Romanos 14 se habla del alimento, ve y deja o enseña que cuando la conciencia del otro se ve afectada, yo debo de evitar afectar esa conciencia. Eso es lo que dice Romanos capítulo 14. Pero como eso pertenece al ámbito privado de los individuos. Por eso lo manejarán ellos. Y voy a suponer, colocamos un ejemplo. Mercedita y yo somos una pareja por 45 años de casada. Suponga que yo quiera tener intimidad con Mercedita. Y a mí se me ocurre morderle un jarrete. Pero ella dice, eso es pecado. Yo debo de respetar la conciencia de ella, porque ella piensa que si le muerde un jarrete, peca. Si yo lo hiciera, estaría atropellando un derecho de conciencia que ella tiene. Eso como para ilustrarles en el aspecto de la sexualidad. Entonces, la pareja para tener sexo deben de respetarse. Y el respeto va más allá de ir a conseguir otra. Va de respetar el derecho de pensamiento en relación a la intimidad que el otro tiene. Es así de serio esto y es así de delicado. Pero ningún pastor puede decir cómo puede una pareja tener sexo. Porque a mí, en una conferencia, yo no sé si Mercedita recordará, teníamos una conferencia para parejas y una hermana ha dicho, pastor, cierto que es pecado acostarse con ropas ligeras con el marido. Y le dije, ¿los 5 hijos que tiene fue por teléfono? Entonces, mire que hay unos mitos, hay, perdonen la palabra, tonterías que realmente no tienen sentido. Entonces, en esto hay mucho que decir y difícil de explicar porque ningún patrón tiene la varita, la regla que diga cómo, cuándo, dónde y de qué. La Biblia solo dice, alégrate con la mujer que amas todos los días de tu vida. ¿Cierto? Esta es tu parte. Esta es tu parte. Sus caricias te satisfagan. En su amor, recréate siempre. Eso es lo que yo puedo decir de la Biblia. ¿Qué más puedo decir? Que el hombre no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Yo no puedo ir más allá. Porque eso es lo que Dios reglamenta. Ya lo que usted piense allá y eso ya es cosa de cada quien. Espero que quede claro. Que déjeme leer algo que encontré aquí y que encaja perfectamente con lo que usted dice. Dice, la Biblia dice que honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La Escritura nunca dice lo que a un esposo y esposa se les permite hacer sexualmente. Claro. Los esposos y esposas son instruidos. Primera de Corintios 7:5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Este versículo quizá establezca el principio para las relaciones sexuales en el matrimonio. Cualquier cosa que se haga debe ser de común acuerdo. Ninguno debe ser forzado a hacer algo con lo que no se sienta cómodo o piense que está mal. Ahí tiene. Es que estamos en la dirección correcta. Sí. Es que hay gente que quisiera que uno les dijera. Sí. ¿Sí me entiendes? Pero eso pasa en todos los ámbitos, ¿no? Pero claro. Hay gente que espera respuestas demasiado explícitas. No, pues vea, le voy a ser confidente y a la audiencia. Cuidado. Yo, no. La hermana Mercedes le pone precaución. Sí, ella coloca como un stop, pare. Cuidado. Pero mire, en consejería a mí se me han acercado diciendo personas, pastor, ¿usted qué dice? Si quiere voy y mato en un momento determinado. Porque la gente cree que uno tiene la autoridad para decidir sobre y no es así. Por eso es que, pastor, yo he dicho en charlas pastorales que lo más duro del pastor no es predicar ni organizar un sermón. Lo más duro del ejercicio ministerial es la consejería, porque parte de un principio importante que es escuchar. Así lo ofendan. Y después, no decirle al candidato qué tiene que hacer.
sino darle alternativas Exacto. para que el individuo tome decisiones a conciencia, no bajo la dirección de, porque si mañana le salen mal las cosas, ¿quién es el culpable? Yo lo hice porque el pastor. Entonces aquí la idea es que las personas encuentren varias posibles soluciones y ellos a conciencia puedan tomar la que mejor se ajuste en la inquietud que ellos tienen. Amén. Pastor, ¿qué interpretación se le da a San Mateo capítulo 11, verso 13? Le pregunto, porque hoy en día en cada esquina encontramos supuestos profetas. ¿Sería lo mismo el profeta de hoy en día en el oficio profético del Antiguo Testamento? No. Hay que establecer diferencias entre oficio profético, ministerio profético y don de profecía. ¿Cuál es la diferencia? La ley y los profetas fueron hasta Juan. Hasta ahí llega el oficio profético. ¿Cómo se diferencia de los otros? Bueno, si lees los profetas, encuentras: y vino palabra de Jehová a mí diciendo, hijo de hombre, ponte en tus pies y hablaré contigo. Y después de que Dios habló con él, ¿qué pasó? Pues el hombre siguió el curso de su vida normal. Luego vuelve Dios. Vino el Espíritu de Jehová sobre mí y me dijo, hijo de hombre, ¿ves esta nación? Ve y diles. Y después de que cumple la misión, desaparece el profeta del escenario. Ese es el oficio profético y ese es el que va hasta Juan. El ministerio profético, que ya es algo estable y del cual Pablo escribe en la carta a los Efesios, capítulo 4, el verso 11, está relacionado con el ministerio permanente de la profecía. El Sagrado dice, tenemos la palabra profética más segura. ¿Qué era lo que hacía el profeta en el campo de oficio? Esperaba que Dios le dijera para luego él decirle al pueblo lo que Dios le había dicho. ¿Qué es lo que hace el ministro profético o profeta? Transmite a la comunidad lo que Dios le dice a él a través de la Escritura. ¿Cuál es la diferencia? Que en el Antiguo Testamento era circunstancial, en el Nuevo Testamento es permanente. ¿Qué es el don de profecía? Es un don que Dios utilizó de manera muy especial en la etapa de la formación del canon del Nuevo Testamento, a través del cual, por profecía, buscaba fijar la hoja de ruta a la iglesia primitiva salva por gracia, que no tenían un manual para guiarse como el que tiene la iglesia hoy. Pero una vez que se ha recopilado lo que llamamos el Nuevo Testamento, la profecía, la hoja de ruta para nuestro tiempo, entonces ya Juan en su libro de Apocalipsis dice, yo testifico a todo aquel que lee y oye las palabras de la profecía escritas en este libro, que si alguno le añadiere, Dios le añadirá. Y que si alguno le quitare, Dios le quitará. Relacionando juicio y quitar del privilegio de la vida. Porque el escritor consagrado dice, en razón al surgimiento de los múltiples profetas que aparecieron en el primer siglo, pero que ya estaba compilado el Nuevo Testamento, entonces dice él, tenemos la palabra profética más segura. Ya no tenemos que dejarnos guiar por el presunto profeta que aparece en cada esquina y que se autoproclama, porque la hoja de ruta más clara es la que tenemos en nuestra mano, que se llama Biblia, y que para los judíos era la Torá, para nosotros es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Amén. Dice, hermano Carlos, ¿qué significa lo que dice Marcos 15:34, que a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani,
que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pues simplemente refleja la condición humana de Jesús. Es que no olviden que Jesús es verdadero hombre y es verdadero Dios. Entonces Jesús como hombre come, crece, duerme, llora, vive, muere. Pero Jesús como Dios resucita, convierte el agua en vino, multiplica los panes y tiene el poder en sí de resucitar, porque así se lo dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Entonces Jesús en la condición humana murió, y en esa condición humana es que hace esa oración. Amén. Amén. Pastor, ¿qué pasa cuando a una persona le niegan el bautismo y muere en la iglesia esperando el bautismo y con la piscina llena? Es muy complejo, porque resulta que los pastores también tienen derecho a la objeción de conciencia. Entonces, Y pues, no sabemos la circunstancia. exactamente. Entonces, una persona solo se acuerda de Dios cuando presiente que ya se va a morir. Y llega a la iglesia que lo bautizan y está el bautisterio lleno y van a comenzar el bautismo y se muere. El culpable no es el pastor. Él tuvo 15, 20, 30, 50, 80 o más años. Pues si se muere, no fue por culpa del pastor. Fue por culpa de él, que aunque tuvo muchas oportunidades, no las aprovechó. Ahora bien, si la persona llega pidiendo el bautismo y el pastor ve que no existe ningún impedimento para llevarlo a cabo, sin embargo, por alguna circunstancia que yo desconozco, no lo hace, pues ya él sí tendrá que darle cuenta a Dios. ¿Cierto? Porque ese es su trabajo. Pero les quiero contar una anécdota de mi ministerio como pastor. Era pastor en una iglesia en Bogotá y un día ha llegado un hombre a la iglesia pidiendo el bautismo. Lo primero que me dice es: pastor, yo he sido ateo toda la vida. Y ya el hombre está avanzado en años. Me sorprende que no puede dar un paso porque se pone que se muere. Entonces, creo que fue Dios. Yo creo que fue Dios que me ha iluminado en ese momento, y yo nunca lo había hecho, nunca lo he vuelto a hacer y espero que no me toque volverlo a hacer. Me pongo a hablar con él, el bautisterio está lleno, fría el agua en la ciudad donde yo estoy. Me pongo yo a pensar, ¿y si bautizándolo se me muere, qué me puede pasar? Entonces yo llamo a la fiscalía. Ese día evangelicé al fiscal. Mire que hay uno no entiende por qué pasan las cosas. Entonces llamo al fiscal: señor fiscal, habla con el pastor Carlos Hoyos, tengo esta inquietud, somos cristianos y creemos en el santo bautismo. ¿Y qué pasa, pastor? Aquí hay una persona que quiere bautizarse. Pues bautícela. Y no, es que el tipo está muy grave. Y yo quiero saber, desde la ley, ¿qué pasa si lo bautizo y se me muere en el bautisterio? Me dijo: pues que usted se va para la cárcel. Usted sabía que se le podía morir y lo hizo. Entonces, bueno, muchas gracias. Inmediatamente salí y le dije a la persona: lamento, no puedo bautizarlo. ¿Por qué? Porque si te mueres ahí, me toca ir a pagarlo. Pero si es que yo quiero, sí, pero su familia dirá que el pastor lo mató. Entonces el escándalo en los medios de comunicación. Sí. Pastor mató a candidato en un bautisterio. Y hacen el maquillaje que ellos saben hacer. Queda la iglesia en un escándalo y el pastor se va para la cárcel. Mijo, usted ha tenido mucho tiempo y apenas se acordó hoy. Váyase y dígale a Dios que le prolongue los días y que le dé la oportunidad de venir en condiciones saludables para el santo bautismo. Pero yo no puedo bautizar. Que no se aplica ese buscar a Jehová mientras pueda Pero claro, ser hallado, ¿no? Claro. Como si hubiese un tiempo límite para. Claro.
Es que la Biblia habla de los arrepentimientos tardíos. ¿Los han leído? El mundo antediluviano se arrepintió tarde. Sí. Caín se arrepintió tarde. Esaú se arrepintió tarde. Judas se arrepintió tarde. Y hay muchos que esperan hasta el último momento y resulta que ya es tarde. Y eso le pasó a este tipo. Nunca jamás lo volví a ver. Nunca jamás volví a saber de él. Pero aprendí una lección. Es que esto del ministerio no es como la gente cree. Vaya y que le entreguen los diezmos y ya, que es lo que la gente piensa. No, esto es uno de los trabajos de más grande responsabilidad que hay. En los Estados Unidos es una de las profesiones, de las 4 profesiones más delicadas, ser pastor. Por eso no cualquiera puede ser pastor. Y los enormes errores que hemos tenido en la vida es porque no hemos sabido elegir las personas para el santo ministerio. Nos hemos equivocado. Pero esto del ministerio es muy grande, muy sagrado, pero es muy delicado. Entonces, hombre, ojalá que esto también les sirva a los pastores que están por ahí. Que tengan cuidado, porque es más delicado de lo que la gente piensa. Sigamos. Pastor, en este tiempo Dios le puede hablar a un cristiano en sueños. De 2 maneras habla Dios al hombre y el hombre no entiende. En sueño y en visión nocturna. Pero eso fue dicho cuando no había Biblia. Luego, cuando aparece ya todo lo que es la Torá, entonces Salomón sale y dice: donde hay sueños, también abundan las vanidades. Y yo me he soñado cruzándome de una cordillera a otra, volando, y he terminado en el suelo. Me he soñado recogiendo plata a montones y amanezco sin 5. Yo de niño soñaba que recogía muchas y muchas monedas. Entonces es muy bueno, y le aclaramos a las personas, porque pueden partir de lo que está escrito en Hechos capítulo 2, en el primer sermón de Pedro, cuando hace alusión al cumplimiento de la profecía de Joel, donde dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas soñarán. ¿Cierto? Y entonces dicen sí, y se dedican a los sueños como Elena de Weiss, y ahí tiene su secta, que es anticristiana, a causa de los sueños. Entonces, no es que diga que Dios no puede hablar por un sueño, puede darse, pero la mejor manera de Dios hablarle al hombre es a través de su palabra y por medio de su pastor. Las 7 cartas apocalípticas se lo explican a las 1000 maravillas. ¿Por qué Dios no permitió que cualquier viejita soñolienta que comió frijoles trasnochados exhortara a las iglesias a través de los sueños? Porque es que ese no es el conducto. Todo lo que Dios tenga que decirle a la iglesia se lo dirá a través de su ángel por medio de su palabra, que es lo que aparece en las 7 cartas apocalípticas. Le recomiendo a la persona que no maneje extremos. Aquí no estamos diciendo que no, pero tampoco le podemos decir que sí. Lo que sí le puedo asegurar de verdad y sin temor a equivocarme es que la mejor manera de oír la voz de Dios es a través de su palabra. Amén. Mano Carlos, aquí habían hecho una pregunta que usted me envió la vez pasada. Sí. No sé si la respondemos Claro. al final, pero pues de manera compartida, ¿no? Claro. La pregunta que habían hecho era acerca del tema de las enfermedades y el cáncer. Y la pregunta decía: hermano Carlos, Dios le bendiga, hablando de las enfermedades y la genética, ¿el cáncer cómo se puede considerar? Y de acuerdo a lo que dice la Escritura, ¿por qué se han aumentado ahora tanto los casos de cáncer? Voy a hablarle desde el punto de vista teológico. Sí. Y aquí tenemos un pastor que es médico, él nos hablará desde el punto de vista científico. Ajá, sí, señor. ¿Está claro? Claro. El cáncer, como cualquier enfermedad, tiene origen en el pecado del hombre. Cuando el hombre peca contra Dios, se vuelve vulnerable
a los cambios climáticos, al consumo de alimentos, a prácticas que muchas veces atentan contra la salud, y eso desenfoca en diferentes enfermedades, inclusive pandemias, como pudiéramos llamar el cáncer, que hoy cobra víctimas todos los días. O sea, el cáncer, como todas las enfermedades, tienen un origen: la desobediencia del hombre, el pecado del hombre. Ahora, desde el punto de vista científico, yo no le tengo respuesta, pero mi doctor sí. ¿Vas a decir algo? Sí, porque me deja muy inquieta con lo que dice, pastor. Y si es un hermano creyente fiel a Dios, ¿Qué pasa? porque el pastor acaba de decir que el cáncer es el resultado del Pecado. pecado. Claro. Es que si el hombre no hubiera pecado, viviría para siempre. Bueno, pero pero entonces, es decir, como que hiciera la aclaración, claro, porque yo sé que muchas personas que están padeciendo en este momento van a pensar entonces que están enfermos por causa del pecado. Sí, que ellos, es por causa del pecado. pero el pecado que pero el viene- pecado imputado. sí, exacto, o sea, el O origen. sea, el hombre pecó y Eso. entonces aparece el dolor, la enfermedad, la como muerte. todas las enfermedades. Como todas las No es que un enfermedades. hermano que tenga cáncer, una hermana, es el resultado del pecado que él haya cometido. No. Sino eso que es sí. la consecuencia del pecado imputado. Eso sí. Ah, bueno, pastor. entonces, sí, eso quisiera, me parece súper que lo mencione de ese modo. Y bueno, yo quiero decir varias cosas. Uno, ha aumentado en un sentido, no tanto la incidencia, claro, con el aumento de la población mundial aumenta el número de casos, pero también lo que ha aumentado son los métodos diagnósticos que permiten esclarecer cuál es la causa de la enfermedad de los individuos. Entonces, como tenemos métodos diagnósticos mucho más avanzados, hemos podido determinar que la causa de muchas enfermedades es el cáncer. El cáncer es un crecimiento anómalo, exagerado de cualquier tipo de célula de nuestro organismo. Y hay unos marcadores genéticos que determinan nuestra predisposición para desarrollar algún tipo de cáncer. Por ejemplo, hay un marcador de cáncer en las mujeres para cáncer de mama que se llama HERB2, HERB2. Entonces, si a todas las mujeres le hicieran, hay algunas que ya tienen ahí en su estructura genética un marcador que la predispone a desarrollar cáncer de mama. Pero hay otra cosa que se llama la epigenética, que es cómo los factores ambientales influyen. Entonces, lo otro que quería decir. Entonces, temas desde la alimentación, por ejemplo, desde el consumo de sustancias psicoactivas, la exposición al cigarrillo, a los cambios en relación con la posición por altura en relación con el sol, bueno, tantas cosas, tantos factores ambientales que predisponen a que eso que ya está en nuestra carga genética se vea activado por esa exposición a agentes ambientales. Entonces, claramente en el tiempo, pues hemos cambiado nuestra nutrición, nuestros modos de vida, gente que tiene distintos tipos de trabajo y eso. Se presentan discusiones, por ejemplo, en Colombia, que son muy, muy sensibles, por ejemplo, al uso del glifosato. Y no vamos a sentar una posición política, solo una posición médica. Desde el punto de vista científico. El glifosato ha demostrado que produce un tipo de cáncer. ¿Sí me hago entender? Pero es uno de los... O sea, eso es real. Real, claro, hay pruebas de todo tipo. Entonces, pero ese es uno de los herbicidas más usados. Entonces, en ocasiones nos preguntamos, bueno, ¿por qué tanta gente? Bueno, se han expuesto durante mucho tiempo a ese factor ambiental y como consecuencia a su predisposición y a la exposición a ese agente, se desarrolla el cáncer. Pero entonces, esos cambios han determinado que aumenten el número de casos y los métodos diagnósticos nos han permitido identificar mayor número de pacientes con ese tipo de enfermedades. Yo quiero hacerle un pequeño comentario, a lo mejor sirva de aporte. De eso yo no sé nada. De pronto un versículo de la Biblia lo pueda saber, pero eso de medicina sí no sé nada. Pero cuando yo era niño, había una figura de muerte muy interesante. Se murió fulano de tal. ¿Y de qué murió? De muerte natural. Ah, exacto. No había el diagnóstico del corazón. La gente moría de un paro cardíaco. ¿Y qué decía? De muerte natural. Pero en la medida que la gente fue teniendo acceso a los medios diagnósticos,
entonces han encontrado el por qué se da esas muertes súbitas. Bueno, entonces, y la causa final de la muerte de un individuo en todos los casos es un paro cardíaco. Es decir, Vea pues. ¿cómo me hago entender para que la gente no me malentienda? Cualquier ¿no? enfermedad Es decir, desemboca en un paro conduce cardíaco. a que la parte final, o sea, para que uno muera, es que su corazón se pare. Y eso Sí es un me hago paro. entender, pero pues las causas son otras. Entonces hay Vienen un otras. infarto, un tromboembolismo pulmonar, un evento cerebrovascular, aún por herida de arma de fuego, por ejemplo. La causa inicial pues una herida por proyectil de arma de fuego que conduce por ejemplo a una hemorragia por alguna lesión en una gran arteria, pero al final lo último que termina parándose y determina la hora de la muerte es que su corazón entró en un paro. Incluyendo el cáncer. E incluyendo el cáncer también En conduce a eso. síntesis, todo el mundo muere cuando el corazón se para. Qué cosa tan tremenda. Eso es a lo que quiero llegar. ¡Cuidemos el corazón! La Biblia lo dice, ¿no? Sobre Claro. toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él ella mana la vida. ¿Cuánta verdad en ese texto? Pastor, le tengo una noticia. Se nos acabó.